Bien, el 1B, la parte, o sea, tengo que hallar las dos, la simetría y el giro, pero ahora con el punto que pertenece al segmento. Eh, ¿Dónde está acá? Acá. Bueno, tengo el segmento AB, ¿no? Y el punto O, vamos a poner que está en el segmento, lo podemos poner acá, a ver si quedó en el segmento, quedó en el segmento. Le vamos a cambiar el nombre. Este es el punto O. Bien. Tenemos que transformar los puntos y como habíamos visto antes, cuando el punto estaba afuera, lo que hacíamos era trazamos semirrectas que partían del punto a transformar y que pasaban por el centro de simetría, ¿no? Y del otro punto también. O sea, por ejemplo, quiero transformar el punto A tras una semirrecta con origen en A que pasa por O, ¿sí? Lo que pasa que en este caso la semirrecta va a estar sobre el mismo segmento. Entonces ahí es donde uno se confunde porque se superponen las cosas, ¿no? Ahora, para hacer también el transformado de B, lo mismo. Tras una semirrecta con origen en B que pase por O. Y bueno, las ponemos en punteadas como para que se sepa que son auxiliares. Y ahora, sobre la semirrecta esta, lo que hago es, marco con el compás, tomo la distancia de O a A, ¿no? Y la ubico en O. Entonces ahí en donde se interseca con la semirrecta que está justo sobre el segmento, ahí voy a tener el punto A'. Eh, Pero, profe, tenía que tener un giro de 60 grados, me parece. sí, esa es la otra parte. Primero hacer una simetría central y después un giro. Ah, yo hice el giro directamente, no hice una simetría. Decía el ejercicio, esperen que esto justo se me pone encima del Yo navegador. el punto lo hice por fuera del segmento, no lo Dice, hice dentro. Claro, bueno, porque son dos partes, lo que pasa es que está todo ahí en uno. Pero dice, dado el segmento AB y un punto O exterior al al segmento, segmento. hallar la simetría de centro O del segmento AB y separado, como para que se sepa que no es una composición, el giro de 60 grados del centro O, o sea, de 60 en sentido Ah, está antihorario, haciendo ¿no? otra parte, Y que después cuando dice hacer, ¿cómo? que está haciendo esa parte cuando pertenece el punto Claro, al segmento. Ah, claro, listo, porque listo, listo. me pidieron ese, porque tenían Está problema con bien, está bien, ese. está bien. Está bien. Acá, claro, esta parte, la que dice hacer lo mismo en el caso en que O pertenece a B. O Ah, sea, lo perfecto. mismo, la simetría y el giro. Está bien. Eh, bueno, eh, a este lo borramos, lo ocultamos. Y ahora vamos a ir con el compás eh, a tomar la medida de O hacia B, lo ubicamos en O, y de este lado va a estar B'. Entonces, bueno, ocultamos en la circunferencia que molesta y eh, ahora trazamos el nuevo segmento, el de A', AB', y le podemos poner otro color también si queremos. Rojo, por ejemplo. Me va a quedar una cosa así, como unas cosas superpuestas, ¿no? La intersección va a ser el segmento A'. O sea, eso es lo que lo hace difícil, que tener todo sobre una misma recta, uno pierde como dónde están las líneas auxiliares, dónde está lo que es el punto transformado. Entonces uno se confunde, pero bueno, Es parecido al 4.
es un poco de práctica. ¿El 4? ¿Qué decía el 4? El 4. Claro, porque el Sí, 4 pasa por porque recta. hay rectas que se superponen y cosas así, sí. Claro. Igual el 4, bueno, por ahí el que lo hacía en papel sí se le superpone, pero si lo usan con GeoGebra, con las funciones de GeoGebra, es más fácil. Perdón, Sí, el 4 fácil. no, era el 3, ABC, si no me equivoco. El 3, Hallar, simetría. En el que son paralelas y unos que son Sí. superpuestos. Sí. Perdón, era ese, bueno, el 3C. sí. no el Bueno, 4. sí, pero también Sí. es con las funciones de GeoGebra. Sí, lo que pasa es que hay una recta que pasa por el centro de simetría y ahí tienen que hacer. Pero Claro, bueno, no, o sea, me quedó, ahora viendo cómo hizo usted ese, me quedó bien, pero nada, no sabía si estaba bien hecho porque digo, no puede ser que me quede todo encima de todo. claro, está bien. Bueno, hacemos el giro. Ahora vamos al mismo segmento, vamos a quitarle todas las Sí. otras transformaciones. Bueno, vamos a hacer un ángulo de 60 aparte. Vamos a trazar una semirrecta acá. Y vamos a hacer un ángulo de 60. Un ángulo dada la amplitud. Y 60 en sentido antihorario. Entonces acá tengo el ángulo de 60. Bien, y el que me pide es también en sentido antihorario, ¿no? Porque es positivo. Sí. Perfecto. Bueno, tengo que trazar las auxiliares, que ya están trazadas, ¿no? O sea, acá tengo la auxiliar de B que pasa por O. Perdón, tengo que trazar al revés las auxiliares. Esta la vamos a borrar. O sea, tengo que trazar la semirrecta auxiliar de O que pasa por A, ¿no? En vez de A que pasa por O, y la de O que pasa por B. Que bueno, que en realidad me quedaría una recta, ¿no? Y vamos a poner la punteada como para que... Entonces, vamos a trazar una circunferencia sobre esto y vamos a copiar los ángulos, ¿no? Vamos a hacer una circunferencia cualquiera. Y vamos a colocar el punto ahí justo sobre él. Pero bueno, vamos a tratar de no moverla. Y el otro punto, y vamos a trazar las intersecciones sobre los lados del ángulo. Entonces, con esa misma amplitud, venimos acá con paz, y trazamos con esa misma amplitud sobre el centro, ¿no? Y acá vamos a tener que marcar también los puntos de intersección. Upa, que no... ¿Qué pasó? ¿Será porque no me dice? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar, porque no me lo toma. Capaz que porque hay varias cosas, entonces GeoGebra no me lo toma. Entonces vamos a buscar acá intersección entre la circunferencia y esta semirrecta, y entre la circunferencia y esta semirrecta. ¿Sí? Y vamos a sacarle los nombres porque es como que son muchas cosas ahí. Bueno, ¿qué hice? Bien. Y este le vamos a poner línea punteada. Y ahora vamos a tomar la medida de acá de E a F, y esa medida la vamos a posicionar sobre este punto, y voy a hacer que gire 60 grados hacia allá el punto B. Entonces vamos a marcar un punto en esta intersección. ¿Sí? Y la misma medida del compás, o sea, esta de E a F,
la vamos a marcar acá en A, y como A tiene que girar para allá, en este punto es donde se va a estar la intersección. Entonces ahora vamos a ocultar esas circunferencias porque son muchas. Lo que vamos a hacer es trazar las auxiliares, las líneas auxiliares, o sea, la semirrecta que viene de acá para acá. Sobre esta semirrecta va a estar el punto B', y sobre esta semirrecta va a estar el punto A'. ¿Sí? Vamos a ponerlas con línea punteada. Y bueno, y ahora tomamos con el compás la distancia de O a B, ¿no? Y la ubicamos acá en O, entonces acá vamos a tener el punto B'. ¿Sí? Y después la distancia con el compás de O a A y la ubicamos acá. Entonces acá va a estar mi punto no, algo hice mal, porque Porque no te quedó una recta, ¿no? no, pero tendría que porque estar vos sobre una rotaste los recta. puntos, Claro, y rotaste está los puntos y torcida. no rotaste el segmento. ¿Qué hice mal? A ver, ¿alguien se dio cuenta? Rotaste No. los puntos en vez de rotar el segmento. Eh, Con el punto sí, está Pero bien, A- roté los puntos, pero si roto los puntos tendría que... Pero claro, acá algo hice mal porque no es la misma medida. ¿Ven? No te va a dar No se 60 pone los en dos medio de- ángulos. Cuando Eh, Uno te va a rotas dar el punto 60 y el B, otro te va a dar A ver, 63, ponele vamos a ver de 65. vuelta. A ver, esta medida tendría que ser esta. Eso está bien. Entonces, ahora la medida de E a F tendría que ubicarla no es en la intersección en donde dice I. sobre, perdón, sobre el punto. sobre el sobre Sobre el punto, punto claro, I. ahí está, ahí está. Este punto no va. Entonces, acá sería la intersección. Perdón, escape. Vamos a quitar estos puntos. Porque estorban. Bueno, vamos a tomar de vuelta la medida de E a F y la tenemos que ubicar acá, en el punto este, ¿no? Y la medida de E a F y la tenemos que ubicar en este punto. Ahí, ahora sí tiene que estar. Porque yo me parece que la puse en A, ¿no? Hoy. Algo de eso habré hecho. O la puse en B. No, tienen que ser sobre los puntos de intersección. Igual, perdón, yo me perdí en algo, porque el primer círculo, la primer circunferencia, quiero decir, Sí. eh, La primera la hice- circunferencia es aleatoria, no importa. La primera circunferencia es esta que ¿Pero atraviesa es los dos para lados. darle los 60 grados la primera circunferencia o no? No, la Ah, primera no, circunferencia es ahora. para marcar la medida entre los dos lados, que es la que quedó punteada acá, esta circunferencia. sí, Con la misma amplitud quedó punteada acá. Y la circunferencia, estas dos circunferencias son con radio EF. ¿y por qué marcaste esos puntos en la intersección de la semirrecta que pasa por OA? Porque Y primero la- transformo las semirrectas. O sea, primero transformo las semirrectas por sobre donde están los puntos que quiero transformar. Una vez que Sí. transformé esas semirrectas, ubico los puntos.
Entonces ahora Pero sí, para- trazamos Dos. acá y acá me tiene que dar una recta, ¿ven? Ahora sí me da, Sí. ahora sí. O sea, la distancia la tengo que marcar sobre los puntos estos auxiliares que me habían quedado. Yo seguramente en alguna me equivoqué y lo puse sobre los puntos. Pero bueno, si me equivoco yo, espero que ustedes también se puedan equivocar, no hay problema. Yo lo hice en papel, Sí, ¿no? Y con el transportador, la regla y el compás, y no hice tantas vueltas, profe. ¿en Es serio? más fácil. ¿O no? ¿No es más fácil? No sé, o sea, lo que se hace complicado acá en GeoGebra que queda en la circunferencia entera, que, o sea, uno en papel puede como No, ese, usar el y no, arco y no no queda se, tanto enchastre. Claro, sí, es no se verdad. puede hacer directamente el ángulo la misma, ¿Eh? usando el punto BO, ¿no se puede hacer un ángulo directamente ahí? Sí, a ver, Y yo lo como hago poder así se puede, directamente. lo que pasa que estamos usando construcción Con las con regla y herramientas de compás. GeoGebra, claro. No, o sea, con GeoGebra también puedo marco el ángulo de 60 acá y ya está, no hay problema. Lo que pasa que medir con el transportador no es una propiedad matemática. En cambio, trazar rectas y circunferencias sí. Ah, Nosotros lo que No, estamos usando son propiedades matemáticas. O sea, medir es es una consecuencia de, bueno, de toda la matemática, ¿no? O sea, pero en realidad lo que nosotros usamos es propiedad, o sea, trazando rectas y circunferencias, hacemos las construcciones, que es lo que le da la validez a lo que estamos haciendo. o Entonces, sea sí. que hay que hacer claro, ese concepto no lo tenía, porque yo hacía directamente el ángulo, usando los puntos OB Sí, hacia directo. como hacer se puede hacer, pero, o sea, en realidad no son las reglas de construcción válidas de la matemática, en la geometría. O sea, medir no es una propiedad matemática. Medir, o sea, agarro la regla, esto mide 5 centímetros. No existe la medida en matemática así Profe, como la pero, utilizamos nosotros. Sí, profe, pero es más o menos lo mismo, porque vos haces un ángulo externo, pero ella, y bueno, yo hago lo mismo, digamos. Lo que hacemos es hacerlo directamente sobre el punto O, o sea, no medir la distancia, medir el ángulo. O sea, ponemos una abertura de 60 y sí, ahí marcamos, hacemos la recta directamente. sí, lo ¿Eso sé, no pero se es puede como, hacer? a ver, entonces yo en vez de usar el compás para medir la distancia de O a B, lo mido con la regla de O a B y después esa distancia con la regla la mido hasta acá. ¿Y por qué no lo hago? porque no es una propiedad de la geometría, no se mide, es lo que terminas de Claro, decir. claro. Sí, claro, claro. Porque, a ver, tiene que ver con, o Vemos la sea, cuestión más fácil, pero no es no, pero a ver, en realmente. la vida cotidiana uno haría eso. Agarro el transportador, mido el ángulo de 60, mido con la regla cuánto mide esto. O sea, total, ¿qué diferencia de error uno puede arrastrar con un compás y con una regla? Claro, Medio porque yo hice milímetro. eso. Yo hice exactamente eso. Hice la recta de O a B, marqué el ángulo con un transportador y después ahí sí marqué midiendo OB, hacer el B' y AO el A'. Y ahí sí tracé el segmento. Hice lo mismo que hicieron las chicas, que es más corto el camino, pero me estás diciendo que no se mide. Entonces hay que No. hacerlo La así. idea es no medir, la idea es Claro, claro, claro. usando rectas y circunferencias. Exactamente, claro, el transportador no existe, digamos. Claro, el transportador y la regla graduada tampoco. Perfecto. O sea, si yo quiero trazar una distancia comparando con otra distancia, uso una circunferencia. Una circunferencia con ese radio. O sea, yo quiero copiar la distancia de O a B, ¿no? Entonces agarro el compás,
que en realidad el compás es también un instrumento, ¿no? Pero digo, lo que hago es trazo una circunferencia de radio OB con centro en O. Eso es lo que hago. Y en la intersección de esa circunferencia con esta semirrecta, ahí está el punto que yo quiero. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Estoy empezando a entender los libros de geometría de la escuela primaria porque ahora lo plantean así. Que es todo, o sea, las construcciones son sin medir prácticamente. Y es usar el compás y ir armando las distintas figuras geométricas, como por ejemplo el triángulo, Igual, ojo, o sea, esto tiene un nivel de abstracción que depende de la edad, me parece que hay que ver si es aplicable o no, ¿no? O sea, por ahí depende de la edad, conviene más una regla o no sé, una regla graduada para medir. No sé, no soy profesor de primaria, pero hay distintos estadios No, porque es de todo, aprendizaje o sea, del chico, ¿eh? Sí, los libros bueno, después por ahí te muestro algunos ejercicios que están, que no sí. sé, me parece que tiene que ver con eso, que no apuntan a la medición, sino a la construcción a partir del uso del compás. Claro. Y a Porque la partir matemática abstrae, o sea, el fin de la matemática es abstraer de todo contenido cotidiano, ¿no? O sea, es basarse puramente en las propiedades matemáticas. Profe, y de la forma Sí. en que la hacen las chicas, ¿se podría hacer el camino No es, fácil? Sí. no es lo que corresponde con las propiedades matemáticas. Sí, No, pero profe, una no es la pregunta. Es que de justificación. esta forma Para a mí medir, se me ¿cómo complica un medimos un montón. ángulo de 60 Bueno, grados? hay que aprenderlo. O sea, yo había entendido que había que hacerlo así con las rectas y eso, porque después al final yo medía el ángulo para ver si lo había hecho bien. Y si mido el ángulo Sí, antes, uno después lo mide. es como que ya no. O sea, al revés de lo que hacían ellos. Sí, uno después lo puede medir o lo puede corroborar con GeoGebra, ¿no? Agarro este segmento, no sé dónde, a ver, hacemos un giro, una rotación, hago este segmento que está acá, con Sí, este sí, centro, y hace una vez que empecé 60, a usar ya el GeoGebra para construir, ya no agarré más la y ya, regla ya ve del que se de superpuso sobre la compás y eso. construcción que yo hice, ¿no? Claro. Yo vuelvo atrás, desaparece. Pero no, o sea, acá, o sea, no vale, es como que nosotros ponemos una regla de juego, ¿no? Nosotros dijimos que la matemática arranca con reglas del juego, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer una casa, obviamente, no me voy a poner a construir una casa o una silla o con regla y compás solamente, ¿no? Sin medirla. Eso no lo voy a hacer. O sea, eso es para otras cosas. Ahora, si yo quiero ir construyendo la geometría con las reglas de la matemática, que es lo que le da validez a la matemática, tengo que construir con rectas y con circunferencias. ¿Cuál queríamos ver? A ver, estaba el 4, el 5b y el 10. El 4 al final no era el 3C. El 3c. Sí. Claro. Bueno, pero acá, por ejemplo, acá ya sí puedo usar GeoGebra. Dice que hay 3 puntos, ¿no? El punto A, el punto B y el punto O, que Sí. no están alineados, ¿no? Dice eso. Sí. Entonces, el 3C me dice, por ejemplo, hacer una simetría de centro O de la recta OB. O sea, la recta OB, vengo acá, es la recta que pasa por O y por B, ¿no? Y tengo que hacer la simetría. ¿Dónde está? Simetría. La simetría central, ¿no? Porque es un punto, de centro O de la recta OB. Bueno, perdón.
Bueno, ¿por qué no se marca? Ni Porque siquiera quedan Primero la recta y después el punto, profe. pero no me marca ni siquiera el punto. No me lo hizo, porque tendría que decir acá. A ver, Ah, entiendo. me imagino yo que tendría que hacer primero el objeto, primero el objeto, la recta, y después el punto. Bueno, me lo transforma a la misma recta, no se ve que no. Pensé que iba a transformar por lo menos, bueno, acá me dice F', ¿no? Habría que, si sacamos F, habría que ponerle un color distinto, ¿no? A ver, le ponemos a esta Yo color le puse un rojo. color distinto y daba igual. Claro, acá, bueno, pero después de transformarlo, Claro. Sí, sí. porque si lo hago antes, me va a quedar transformada al mismo color. Entonces esta tendría que estar, si saco esta, a mí me queda la que está en negro. Saco la que está en Yo negro, le me puse queda la segunda, le puse punteada, entonces ahí se veían las dos. Pensé que me iba a transformar al punto B en B' y me lo iba a poner por acá, pero no, claro, transforma la recta, no el punto ese no. Tengo que venir acá, después a vista algebraica, porque bueno, si habrán leído la respuesta, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, toda recta que esté ubicada en el centro de simetría se transforma en sí misma, o en una recta coincidente, ¿no? Sí, a mí me dio así, pero tenía la duda a ver si era así o no. Sí, bueno, Si la idea estaba es bien. que vean eso, que una recta que está sobre el centro de simetría se transforma en sí misma. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa decía? Por ejemplo, ahora de la semirrecta OA. Semirrecta. Vamos a quitar esta, vamos a trazar la semirrecta. La semirrecta OA. ¿no? vos? Y acá sí me lo va a transformar, ¿no? Porque si yo vengo simetría central del objeto a reflejar de esta, y sobre el punto O, me transforma en la semirrecta opuesta, ¿no? Sí. Sí. Los podemos ir... Bueno, en este caso sí me transformó el A en A'. Claro, lo que pasa es que para la semirrecta necesita un punto. ¿Qué? O sea, vieron que en este caso me transformó el A en A', por más que seleccioné la semirrecta en el punto, porque en este caso sí necesita un punto para determinar la semirrecta opuesta. Y Claro, después... yo puse que es la misma semirrecta en sentido contrario partiendo del punto O. No es la misma semirrecta, es una semirrecta complementaria o opuesta. Claro. Opuesta significa que tienen el mismo origen, pero que unidas conforman una recta. Okay. Lo mismo, lo distinto va a ser, por ejemplo, la otra parte que me dice, ahora en vez de la semirrecta AO, me dice OA me dice la semirrecta AO, con origen en A, que pasa por O. Entonces, si yo trazo la semirrecta esa, con origen en A, que pasa por O, bueno, yo quiero hacer la simetría central de esa semirrecta, y lo hago con respecto a O, me va a dar otra, pero no son opuestas. ¿Tienen sentido opuesto? Sí, pero no son opuestas porque la intersección no es el origen. La intersección es este segmento, A'. ¿Se entiende? O sea, ¿tienen sentidos opuestos? Sí, porque van en sentidos contrarios. Y están sobre la misma recta, pero no son semirrectas opuestas o complementarias. O sea, tiene una parte superpuesta. Claro, el segmento A'. Entonces, ¿cuál me habías dicho que el 4 no era? Que era que... En este sentido, ven, no les pido que hagan toda la construcción, solamente que utilicen las funciones de GeoGebra y que saquen conclusiones, o sea, como esas, ¿no? Una recta que tiene, o sea, que está sobre el centro de simetría, o que pasa por el centro de simetría, se transforma en sí misma, ¿no? Si aplico la simetría central de una recta que pasa por el centro de simetría, se transforma en sí misma. Esa sería por
la conclusión. O sea, lo pueden poner con sus palabras en ese sentido, ¿no? Que el tema es que quede más o menos claro lo que quieren decir. Bien, ¿cuál es el otro? ¿El 4 era? No. ¿El 4 o el 5? El 5B, por ejemplo, El 5. el del triángulo. Bueno, dice hallar la simetría de punto M del triángulo ABC, tal que M es el punto medio del lado AC. Bueno, trazamos un triángulo. A, B, C. Vamos a hacerlo lo más que no parezca ni isósceles ni nada. Y dice que el punto M es el punto medio de AC. Bueno, el punto medio lo trazo con esta función que está acá, medio o centro. Entre A y C, y me da el punto este. Y lo vamos a llamar M para que... Bueno, después me dice la simetría de centro M de este triángulo. Entonces, pedimos simetría central. Simetría central. Objeto a reflejar. El centro de simetría. Y fíjense lo que me quedó. ¿Y qué es lo que me quedó? ¿Qué figura me quedó? Vamos a deformarlo un poquito más como para que no... Un rectángulo. Ahí parece un rectángulo, pero ahí... Paralelogramo. Un paralelogramo, o sea, un rectángulo es un caso particular de paralelogramo, por eso no está mal rectángulo, pero la respuesta más correcta sería más correcta. Un paralelogramo. ¿Sí? Es más, o sea, puedo poner así, me queda como un rectángulo, y depende cómo me ponga, parece hasta un cuadrado también, ¿no? ¿Sí? Y si lo hago así, digo que es un rombo. Bueno, pero un rombo también es un paralelogramo, ya lo vamos a ver a eso. Pero bueno, la respuesta sería un paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Y recuerden, que por lo que habrán visto en los puntos anteriores, que la simetría central transforma rectas en rectas paralelas, segmentos en segmentos paralelos. Si me transformo este segmento en este, son paralelos, o sea, AB y A'B' son paralelos, ¿no? Y el segmento BC, perdón, ¿qué sería esto? BC y B'C' también son paralelos, ¿no? Porque transforma segmentos en segmentos paralelos. Entonces, por eso estoy seguro de que es un paralelogramo, porque sé que la simetría central transforma en segmentos paralelos. Entonces me quedan dos pares de segmentos paralelos, es un paralelogramo. Este punto después vamos a ver que, bueno, que es la intersección de las dos de las diagonales, se intersecan en sus puntos medios, en un paralelogramo, ¿sí? Y es o sea, vamos a ver después las figuras, los cuadriláteros, donde tienen la simetría, si tienen simetría axial, si tienen simetría central. Bueno, el paralelogramo tiene simetría central en la intersección de las diagonales, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero hacer un rectángulo, bueno, un rectángulo va un poquito más allá, ¿no? El rectángulo tiene simetría acá, pero también puedo tener simetrías axiales paralelas a los lados, por ejemplo, ¿no? Que eso lo pueden ver en el ejercicio 4, que si yo tengo una simetría axial de una recta paralela al eje, me devuelve otra recta paralela, pero solamente si la recta es paralela al eje, ¿no? Eso es lo que pueden ver en el punto 4, ¿sí? Si la recta no es paralela al eje, no me devuelve rectas paralelas a la simetría axial. A todas esas cosas apunta estos ejercicios, ¿sí? Más que a que tengan manejo de la construcción. Bien, ¿con cuál seguimos? ¿Cuál me habían pedido? ¿El 10? ¿Qué dice? El 10, profe, que es de giros también. Correcto. El 10, ¿qué decía el 10? Dado el triángulo ABC, hallar el giro de B. Es ese, que tiene giros.
Bueno, entonces vamos a hacer así. O sea, me lo voy a copiar como para que quede primero ABC, un giro. Y un giro de... Bueno, entonces, esperen, lo voy a poner acá como texto. Para que lo tengamos ahí a... Entonces yo quiero hacer del triángulo ABC, del ABC, quiero hacer primero un giro de centro en A, con ángulo C, ¿no? Y a eso le voy a aplicar un giro de centro en B, de ángulo C, pero en sentido horario. O sea, por eso le pongo el negativo. ¿Sí? O sea, vamos a hacer eso. Acuérdense que leemos de derecha a izquierda. Primero realizamos este y después realizamos este. Hacemos el triángulo ABC. Ups. Se me pasó. Bueno, vamos a... Por ahí nos sirve marcar el ángulo C. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlo el ángulo C y vamos a ver el nombre que tiene para utilizarlo. Estos ángulos. Vamos a ver, el ángulo C es este que está acá. ¿Sí? Que bueno, no me importa tanto cuánto mide, sino que me va a importar el nombre que le puso. Entonces venimos acá a la etiqueta, le quitamos el valor y le ponemos la etiqueta, el nombre, ¿no? Porque ese alfa voy a usar después para el giro. Entonces, vamos a las funciones. ¿Dónde estaban? Acá. Rotación. Primero dice, selecciona el objeto a rotar, centro de rotación y el ángulo, ¿no? Entonces venimos. El objeto a rotar, ¿no? Primer centro con respecto a A, y después me pide el ángulo, que como es positivo va a estar en sentido antihorario, entonces dejo en sentido antihorario, y acá voy a sacar la amplitud del ángulo, y lo que le voy a poner, vengo acá donde están las letras, busco las letras griegas, y le pongo alfa, que es el nombre del ángulo. Y fíjense, ahí ya me hizo el giro, ¿lo ven? Ahora le hacemos el segundo giro, vamos a cambiarle el color, para que no nos confundamos. Este le podemos poner un verdecito, ¿sí? Ahora, el segundo giro sobre el transformado, ¿no? Pero el punto B es el punto B este que está acá, ¿sí? Entonces, hacemos rotación del transformado, ¿no? Con respecto al punto B. Y ahora me pide el ángulo, vamos a poner alfa de vuelta, pero como es negativo, lo vamos a poner en sentido horario, ¿sí? Y fíjense en dónde me quedó, ahí arriba. Y vamos a cambiarle el color. ¿Sí? O sea, el producto final es entre el triángulo azul y el triángulo rojo, ¿no? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. O sea, se giró este así y después se lo volvió a girar. Ahora, ¿en qué? O sea, ¿qué es lo que me pregunta otra cosa? ¿El 10? No, dice solamente el giro. Ahora, ¿ustedes pueden ver que esto se pueda reemplazar por otro movimiento? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a hacer algo. Vamos a quitar, vamos a ocultar el triángulo verde, ¿no? Y vamos a quitarle los puntos que son estos, ¿no? Si ahí yo pongo un vector, por ejemplo, lo puedo... Exactamente. Claro. Queda una traslación.
En este caso se puede reemplazar los dos giros esos por una traslación de vector. Bueno, ¿qué vector va a ser? Vamos a buscar vector acá. ¿Qué vector va a ser? ¿Cómo puedo definir el vector? Por dos puntos homólogos, por ejemplo, el A y el A segunda. Este sería mi vector traslación. ¿Sí? O sea, a mí lo que me importa del vector es la dirección, módulo y sentido. O sea, todos los vectores que tengan dirección, módulo y sentido son vectores equipolentes, son el mismo vector. ¿Sí? Después yo lo ubico en el punto que yo quiero, en el origen que yo quiero. Entonces, bueno, mi vector traslación va a ser este. ¿Sí? Entonces yo a estos dos movimientos lo puedo reemplazar por uno solo, que es una traslación. No me lo pregunta, pero bueno, ya que estamos. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiese cambiado? Vamos a quitar el vector y vamos a volver a mostrar todo lo otro que estaba. Si yo cambio el triángulo original, fíjense en que va cambiando todo, va cambiando el ángulo de giro. ¿Sí? Pero bueno, las transformaciones se siguen conservando. Si yo lo hago un poquito más abierto al ángulo, por ahí hubiese convenido mejor que el ángulo C sea un ángulo no tan agudo. Acá parece recto. No, no es recto porque si no se tendría que marcar. Pero bueno, si fuese un ángulo obtuso podrían hacerlo hasta mejor porque no se le superponen los dibujos. Y si se enoja, bueno, no sé, es un quilombo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cómo hicieron? A ver, ¿cuál era el que yo quería? Perdón, el 6. ¿Cómo les resultó ese? Yo no lo hice. ¿No? No, yo tampoco llegué, profe. Yo hice el primero, Yo no tuve problema para hacerlo. pero sí. ¿No? ¿Y las conclusiones? ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Lo que podía ver era que cuando eran perpendiculares, Sí. era lo mismo que fuera opuestos por el vértice, que era digamos, el vértice que se genera entre las dos rectas. Si haces una simetría opuesta por el vértice, te daba lo mismo. Como una simetría puesta por el vértice. Claro. O sea, tenías que hacer dos rectas perpendiculares. Sí, a ver, Dibujar vamos a ver. una figura. Sí, un triangulito. Claro. Y tenías que hacerlo primero opuesto, o sea, primero la simetría con una de las rectas y un después eje con la otra. cualquiera, ¿no? Y después otra que sea perpendicular. Sí. Perpendicular a esta. Así, ¿no? Una cosa así. Vamos a hacerlo más chiquitito. Bueno, te pide una simetría. Una simetría axial, ¿no? Porque es con respecto a rectas. La recta, sí. Como Ya que me cada quedan. uno queda en un cuadrante diferente con respecto a los ejes. Ajá, pero a ver, veamos una cosita. Por ejemplo, hago con respecto primero a este eje, ¿no? Sí. Vamos a cambiarle Sí. el colorcito como para que quede. Ponemos verde y después este con respecto a este, ¿no? Sí. ¿Y qué me decías? Y lo que yo decía era que el primer triángulo con el último triángulo Sí. tienen una simetría central, digamos, Ajá. con el punto de donde se cruzan las dos Con el punto de rectas. este F. Si yo de la recta.
Claro, si yo trazo, a ver, por ejemplo, vamos a trazar segmentos para no hacernos tanto lío. Por ejemplo, el C, su homólogo, ¿cuál sería? C segunda. Fíjense Sí. que coincide, el homólogo de A segunda sería el A. Fíjense que todas van a parar ahí, al punto F. ¿Ven? Vamos a cambiar un poquito la posición del triángulo como para que se vea. ¿Ven? Es equivalente a una simetría central, por ejemplo. Bueno, según la posición en la que yo ubique las rectas, van a hacer distintos movimientos. Háganlo, pónganselo como tarea ese al 6. Igual está la respuesta, está la conclusión, pero es un teorema esto, ¿no? Es el teorema de las simetrías conjugadas, que dice que todo movimiento en el plano puede expresarse como el producto de dos simetrías axiales. Bueno, no sé si queda mucho tiempo. Vemos. Vamos a ver lo que ustedes me enviaron, ¿no? ¿Cuáles son estas? Acá. Dice lugar geométrico a un conjunto de puntos que cumple una determinada propiedad. La propiedad geométrica que define el lugar geométrico tiene que traducirse en lenguaje algebraico de ecuaciones. Sí, puede ser. Para mí está un poquito incompleta. Yo sé que aparece, si buscan en Google, en la web, aparece esta definición. Yo en el apunte que les había dejado último, les dejé en este que les di último, que ¿se acuerdan que les dije? Acá hay una definición de lugar geométrico que dice cuando una figura contiene todos los puntos que cumplen una determinada propiedad, o sea, esa es la primera parte que me dice la definición ahí, ¿no? Y recíprocamente solo contiene los puntos que cumplen esa propiedad, se dice que es el lugar geométrico de los puntos, ¿no? O sea, yo tengo una figura donde todos los puntos de la figura cumplen una determinada propiedad y a su vez todos los puntos que cumplen esa propiedad pertenecen a la figura, estoy hablando del lugar geométrico. Un ejemplo que da es la circunferencia, que se puede definir como se definió acá, no está mal definida. Opa, ¿dónde estamos? Lo que pasa es que tienen dos definiciones, estas cosas que yo les mandé a buscar. Circunferencia, mediatriz y bisectriz. Las definiciones que están acá están bien, no están mal. Pero no, o sea, tiene la definición esta y tiene la definición como lugar geométrico. ¿Sí? La circunferencia me la define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto O al que llamaremos centro y a la distancia radio. A ver, por ejemplo, si yo tengo, vamos a borrar acá. Tengo un punto cualquiera, ¿no? Y ese punto trazo una distancia. Vamos a trazar un segmento con una longitud, ¿no? No sé, le ponemos longitud 10, por decir algo. Bueno, lo hacemos más chiquito. Y yo quiero trazar todos los puntos que tienen distancia 10 con respecto al punto A. Bueno, ¿por qué no se mueve esto? No sé. Porque esto queda así, pero yo puedo esto después moverlo así. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar quieto A y vamos a hacer como que esto es un compás. Venimos acá a la opción, en el punto B, si yo aprieto el botón derecho aparece este menú y selecciono donde dice mostrar rastro. Entonces yo cuando muevo el punto me va mostrando el rastro por donde anduvo el punto. Y fíjense que lo que queda determinado es una circunferencia. Es como un compás esto. Es un compás. ¿Sí? Es el perrito. Claro, es el perrito pobrecito que está. Pobre perrito. Pobre perrito. Es el perrito que está, o sea, a una distancia 10 del punto A, ¿no? Entonces, si queremos entender la definición del lugar geométrico, ¿no? Decía, el lugar geométrico, o sea,
dado una figura, todos los puntos de la figura cumplen una determinada propiedad y a su vez todos los puntos que cumplen una determinada propiedad pertenecen a la figura. Por ejemplo, si yo digo que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto, digo, bueno, todos los puntos de la circunferencia tienen distancia 10 con respecto al punto A. Y a su vez, todos los puntos que tengan distancia 10 con respecto al punto A van a pertenecer a la circunferencia. ¿Se entiende esa biyección entre las definiciones? Por eso, cuando yo digo que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto, estoy diciendo que todos los puntos de la circunferencia tienen una distancia 10 con respecto al punto A y todos los puntos que tienen una distancia 10 con respecto al punto A pertenecen a la circunferencia. ¿Sí? Y esto se está por cortar. Quedaría que les explique la mediatriz y la bisectriz. Pero bueno, si quieren lo dejamos para la clase que viene. Así no